Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, qué bueno que está con nosotros, gracias, bienvenido a una emisión más de Educación al Día. Me da gusto saludarle, soy Enrique Lascano y le saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Hoy con un tema muy importante, un tema muy interesante. Mire, uno de los principales retos en materia de salud que tenemos hoy los mexicanos, la sociedad mexicana, pues es el tema de la obesidad y el sobrepeso. Y la verdad es que las cifras oficiales son poco alentadoras. Hemos ido avanzando, pero hay todavía, un largo trecho por delante. Una de las respuestas a esta realidad es, sin duda alguna, la activación física. Y la verdad es que nosotros, como padres, está el impulsarlo para hacer a niños y jóvenes más sanos, bueno, incluso nosotros como adultos, pues, ¿no? En esta tarea nos ayuda la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que ha puesto su academia a disposición de la ciudadanía. Y es que además de buscar reducir la obesidad, también es la encargada de detectar talentos y formar figuras del deporte nacional. Pues por todo esto y más, hoy en Educación al Día le hablaremos sobre esta propuesta deportiva y física de una de las instituciones formadoras de deportistas mexicanos de alto rendimiento. Comenzamos y saludo con gusto a mi compañera Judith Gradilla. ¿Cómo está, Judith? Enrique, muy bien, me da mucho gusto saludarte. Un tema muy interesante el día de hoy. Amigos de Educación al Día, bienvenidos a este programa que, como ya lo decías, Enrique, hoy conoceremos la amplia oferta en materia de cultura física y deporte. Vamos a ver más detalles sobre el sistema educativo de las academias de la CONADE. Acompáñenme. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte surgió en 1988 por decreto presidencial, encargado de la promoción del deporte y la actividad física. Además, tiene como propósito detectar talentos a nivel nacional de alto rendimiento para formar a las grandes figuras del deporte mexicano. Instituyó una estrategia de actividad física entre niños de 11 a 16 años con la finalidad de poder desarrollar a estos talentos en alta competencia de la mano con la formación de la academia. La CONADE cuenta con 6 academias en disciplinas como el boxeo, béisbol, artes marciales mixtas, voleibol, tenis y básquetbol. Sus preceptos son el compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo, honestidad e innovación para aplicar los procesos metodológicos y tecnológicos más actuales para la formación de deportistas integrales. Por ello, su misión es desarrollar el talento deportivo desde una edad temprana con un enfoque integral que permita la alta competencia en torneos nacionales e internacionales y una formación educativa de alto nivel. Y también ofrece una capacitación de calidad en la selección y certificación de entrenadores en asociación con ligas deportivas más reconocidas a nivel nacional e internacional. Bueno, y hoy nos da mucho gusto que nos acompañe en el estudio Manuel Portilla, subdirector de la Academia de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y por supuesto nuestro compañero Lalo Aitán. ¿Cómo les va? Gracias. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Manuel? Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Hay en el mundo del deporte, pues es un mundo muy complejo. Pareciera muy que complejo. El deporte es algo muy serio, muy complejo. Es un tema con muchas aristas, ¿no? Yo te preguntaría, porque lo decíamos al principio, hablábamos del tema de la obesidad, del sobrepeso. ¿Cómo fomentar el deporte en un país? Ya no hablemos de este deporte de alto rendimiento, porque no todos tenemos las capacidades para hacer el deporte de alto rendimiento. Hacer deporte. Uno ve en otros países que han logrado este propósito, que las personas de edad, de la tercera edad, los niños, los jóvenes, todo el mundo hace alguna actividad, maestro. ¿Qué tenemos que hacer para lograr esto en el país? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Nos vamos a saludar. Mira, es muy sencillo, pero a la vez es muy complejo. O sea, si tocamos el tema de la obesidad o sobrepeso, con esto que somos el primer país
en infantil y en adulta, aunque esa estadística yo no estoy muy de acuerdo, pero independientemente de que seamos primero, segundo o tercero, existe el problema ahí, ¿no? Nosotros, en la experiencia que nosotros tenemos en la Comisión Nacional del Deporte y que trabajamos conjuntamente con la Secretaría de Educación, que es nuestra cabeza de sector, nosotros tenemos un programa federal que se llama Muévete. Muévete es básicamente que los niños se activen. Nosotros hemos encontrado en esta experiencia en el país, y aunque cueste decirlo y es duro, y no mucha gente cuando nosotros vamos a dar conferencias o pláticas, comentamos esta situación y no les gusta, pero es una realidad. El problema de obesidad infantil que tiene el país en un 80% es culpa de los padres de familia. Casi la mayoría de los que estamos aquí somos padres de familia. Yo tengo 3 hijos. Mi hijo no llega a mi casa y me dice, oye, papá, quiero comer sopa de verduras o carne o lechuga o etcétera, ¿no? El niño se come lo que tú le pones, ¿no? Y regularmente cuando tú tienes o ves a un niño con sobrepeso, el que le está agarrando la mano es el padre de familia o la mamá, también tienen ese problema. Porque es una cuestión de hábitos. Y cuando nosotros vamos a dar estas pláticas, no es una cuestión de ricos y pobres, porque yo les pongo un ejemplo muy claro, es más caro una torta de tamal y un atole que un plátano y un yogur. Entonces no es una cuestión de que yo tenga dinero o no tenga dinero, sino es una cuestión de hábitos que estamos creando en el niño para poderlo hacer. Eso es por un lado la parte de alimentación. Y por otro lado, que es el problema más grave, es el sedentarismo. Los niños en este país no se mueven. Yo tengo 48 años, cuando yo estaba niño, pues, usaba la patineta, la bici, no había este tipo de videojuegos. Pero tenías parques, tenías a dónde poderte activar. Hoy el problema no es de esos juegos, o no es de los refrescos de cola, o no es de la comida chatarra, sino es una cuestión de hábitos de lo que estamos creándole en el niño. El niño es sedentario porque los papás o porque la mayoría de la gente con la que se mueve es sedentaria. Es decir, el niño llega a las 2 de la tarde a su casa, hace la tarea, acaba entre comer y hacer la tarea, acaba a las 4 de la tarde, y el niño, al no tener una actividad o un parque donde jugar a los amigos, pues lo primero que llega a una tiendita, ¿no? Entonces pues dice, ay, me pongo a jugar por 3 pesos y luego como esto y me echo un refresco. Y luego, que ahí entramos a otra parte, pues, para poder jugar en la maquinita, que a lo mejor cuesta 5 10, pues llega una persona y le dice, oye, ¿quieres jugar en la maquinita? Mira, acompáñame, me vas a echar aguas en lo que yo me robo este espejo. Y así empieza siendo asistente de robarse un espejo, y luego un tapón, y luego acaba ese niño siendo el líder de una banda que puede llegar a delinquir. Por eso también nosotros tenemos lo que es la prevención del delito en un programa integral que va desde lo que les platico de alimentación, de nutrición, de hábitos, y luego de la prevención, para que ese niño que precisamente debería estar haciendo ejercicio o activándose, no esté con las tentaciones. Porque obviamente si tú tienes un niño que a la hora que acaba en el barrio tiene una canchita donde jugar y hay un promotor que le organiza su cascarita y todo, entonces el niño no está ni comiendo, ni viendo, ni perdiendo el tiempo, y se está activando, regresa a su casa a las 7 de la noche cansado, se baña, se cena y se duerme y termina, ¿no?, su día en esa parte. Entonces, por eso yo te digo que es integral, y por eso nosotros lo que hacemos en este programa de Muévete es, primero, pues ¿dónde tenemos la mayor parte del tiempo al niño? Pues en el colegio, ¿no? El colegio, el niño está 6, 7 horas, entonces lo bombardeamos con información. A los padres también les creamos estas pláticas de hábitos para que lo puedan hacer, porque hoy la mayoría de los papás trabajan los dos. Antes a lo mejor nada más trabajaba uno, hoy los dos, el niño se queda encargado con la tía cuando va del colegio, en fin, una dinámica que es nuestra vida diaria en el México de hoy, y que entonces tenemos que entender que a esas personas son a las que nos tenemos que abocar, ¿no? Y luego también esa es una realidad, el niño de 6 de la mañana que sale de su casa a las 3 de la tarde, o sea, llega a las 2 de la tarde. A las 3 de la tarde estás hablando de 6 de la mañana a 3 de la tarde, estás hablando de prácticamente 8 o 9 horas. Come 4 veces. Muchos me critican y me dicen, es que en el estatus más humilde y que no tienen, pues no comen 4 veces. Yo les pongo un ejemplo muy claro. ¿Ustedes cuándo han visto un albañil gordo? El albañil camina 2 horas para llegar a su trabajo, luego carga bultos, pica, hace todo, luego come 2 kilos de tortilla con la comida que pudo tener de su casa, frijol o arroz, luego le vuelve a dar a lo que yo le estoy comentando, y luego se tarda 2 horas en llegar a su casa. No estoy hablando de un carpintero, un electricista, estoy hablando de un albañil. Entonces, esa parte no es una cuestión, lo que les digo, el niño a las 6 de la mañana desayuna antes de entrar al colegio, luego le dan el desayuno escolar, luego el lunch que le llevó a su casa, y luego sale llega a las 2 de la tarde y come
comió 4 veces y en ese lapso de 7 horas, que entramos a otro tema, solamente tuvo media hora de recreo. Media hora de recreo en el cual entre el lunch y eso se activó 5 minutos. Y Y luego tenemos 1 hora a la semana, desgraciadamente, en la clase de educación física, que de esa hora de la semana realmente 10 minutos en lo que se cambian, 15 que calientan, 10 que hacen ejercicio, luego ya acaban, se vuelven a cambiar y entran al salón. El niño se activa 30 minutos en una semana cuando come 4 veces diarias. Lo que quiera comer o lo que pueda comer, en esa parte no me meto yo. Entonces, son ejemplos que nosotros ponemos que pueden ser debatibles o no, que hay gente que me ha dicho es que hay gente que no come 4 veces al día, hay gente que come una. O sea, el problema no es la comida, no soy yo, no es la persona, sino es una cuestión integral. Que el niño entienda que se tiene que mover para que físicamente esté bien, que luego tiene que comer lo poco, mucho que pueda comer, que sea nutritivo para él. Y en tercer término, que se pueda activar la mayor parte de tiempo durante toda la semana. Y desgraciadamente los hábitos son los que hacen que ese niño no se active o no se mueva. Cuando ves que tu papá el sábado va, lo acompañas a que juegue fútbol y después de que juegue fútbol, con todo respeto, se echa 3 de buche, 4 de nana, una cerveza, un refresco de cola y ves a tu papá que físicamente está con un problema de peso o de sobrepeso, entonces el niño ¿qué quiere ser de grande? Como su papá. Claro. Esa es la verdad, o sea, el ejemplo que le das es tu papá. Yo no estoy diciendo que a lo mejor todos seamos flacos y todos hagamos ejercicio, que debe de ser, pero el niño lo que ve es lo que hace. Si el papá grita, si el papá corre, si el papá pega, si el papá hace ejercicio, si el papá no hace ejercicio, el niño lo ve, lo absorbe y lo replica. Y entonces eso es lo que nosotros no buscamos. Entonces lo que nosotros buscamos con este programa de Muévete y con esto de las academias es, en vez de nosotros empezar de arriba hacia abajo, que es empezar con los adultos. Hoy nosotros somos adultos. Si hoy tú, ¿por qué vas al doctor y te dices, sabes que tienes que poner a dieta, tienes que hacer ejercicio y tal? Porque llega un momento en que tú te sientes mal o te sientes gordo o llegaste un momento al hospital porque te desmayaste, señores, que usted tiene que cambiar sus hábitos. Entonces, para que uno como adulto cambie sus hábitos es muy complejo y es muy complicado. O sea, no, yo pongo el ejemplo, los que quieren fumar o los que fuman, ¿cómo haces para dejar de fumar? O vas a una plática o pones parches, pero que es una fuerza de voluntad. En cambio, nosotros lo que hacemos es con el niño, si tú, los que somos papás, si a mí mi hijo llega a las 6 de la mañana y me dice, papá, llévame a mandar en bici. Espérame, déjame dormir, papá, llévame a andar. A la 4ª vez, con tal de que no me esté molestando, y lo llevo a dar en bici. Entonces, al final de cuentas, como papá, pues tú siempre quieres lo mejor para tu hijo. Entonces, si tu hijo te dice, llévame al fútbol, llévame al básquetbol, no que le digas, no me estés molestando porque estoy viendo la tele, estoy viendo el fútbol y traigo aquí mi botana, ¿no? Es complicado. Déjame, tenemos... Sí. Ahorita nos vamos a un corte, Manuel, pero ahorita regresamos rápido. No se vaya, esto es Educación al Día. Amigos de Educación al Día, ya estamos de regreso platicando con Manuel Portilla, subdirector de Academia CONADE. Es un tema muy interesante. Ahora platícanos, estábamos hablando antes de irnos a la pausa acerca del programa Actívate, el programa Muévete. Las academias CONADE, como ya nos habías dicho que primero hay que enfocarse en los papás, que hay que tratar de educar a los papás, tratar de modificar esos hábitos terribles, ¿no?, que tenemos a lo largo de muchísimos años como mexicanos. Las academias CONADE, ¿cómo influencian a los padres para que también le transmitan eso a los niños? Que ustedes captan, ¿no?, con las visorías que tienen en diferentes escuelas. Bueno, nosotros, independientemente del programa gubernamental que les platicaba, que es Muévete, que es la parte del programa de activación en colegios, en unidades, en centros penitenciarios, tenemos activaciones físicas también en empresas, en oficinas gubernamentales. Bueno, a la llegada de nuestro director, el licenciado Alfredo Castillo, el primer año que él llega y se empieza a dar cuenta de la realidad del deporte de nuestro país, nos preguntan, ¿no?, en una reunión, pues qué es lo que nosotros podríamos hacer para la detección del talento, para que obviamente podamos captar a los mejores del país y poderles dar todo esto que yo les digo, educación, alimentación, preparación. Entonces, se crean esto de las academias. Las academias empezamos, hoy ya tenemos 8 deportes, empezamos con el básquetbol y la idea es, nosotros vamos a 14, 15 estados del país. Un mes antes llegamos a las escuelas, detectamos el talento de los niños de 15 a 16 años, por ejemplo, en el caso del básquetbol. Los trabajamos durante 3 semanas y luego llegamos un fin de semana donde llegamos a una instalación, en este caso un gimnasio, el mejor gimnasio de básquetbol que haya.
montamos todo un try-out que nosotros le llamamos, o una prueba de fin de semana donde llevamos a todos los mejores del estado y de ahí sacamos a los 1, 2, 3 o 4 mejores con expertos en el tema. Nosotros llevamos profesores de básquetbol, entrenadores, técnicos, metodólogos que ven la técnica del chavo. Y así los fuimos en 14 estados. Y al final de los 14 estados hacemos una gran final donde todos los basquetbolistas de esos 14 estados llegan a una gran final y de ahí agarramos a 25 chavos. Esos 25 chavos nos los llevamos al Centro Nacional de Alto Rendimiento que nosotros tenemos aquí en la Ciudad de México, cerca del aeropuerto, que es un centro nacional que se hizo en el 2000, de primer mundo. Y nosotros ahí, entonces es donde los concentramos y les decimos, bueno, pues aquí vas a estudiar, aquí vas a alimentarte, aquí vas a entrenar y aquí te vas a preparar para ir a las competencias. Nosotros, el básquetbol lo implementamos hace 8 meses. Nosotros tenemos en el CENAR una escuela que es secundaria y preparatoria, incorporada a la SEP, que solamente está dentro de nuestro centro de alto rendimiento. Hoy nosotros tenemos en nuestro centro de alto rendimiento 500 atletas, 250 son de alto rendimiento, 250 son detectado de estas academias y de otras disciplinas. Esos 250, de esos 500, 250 alumnos estudian en secundaria y prepa. Los otros ya son de alto rendimiento y exmedallistas que ustedes conocen, que ellos ya o hacen su universidad en línea o van a una universidad o a lo mejor no deciden estudiar y entonces solamente se preparan en la parte del alto rendimiento. ¿Y qué otras disciplinas intervienen en esta academia? Nosotros tenemos básquetbol hoy en las academias ya instaladas en el CENAR, que ya hicimos este trade-out, tenemos básquetbol y tenemos béisbol. Obviamente en el CENAR, como CENAR, tenemos box, gimnasia, tiro con arco, tenis, pero de las academias hoy estamos con box. Hoy en activo en los estados, box, artes marciales mixtas, vamos a empezar con ciclismo, vamos a empezar con taekwondo. El siguiente año tenemos... apenas todavía no lo tenemos probado o aprobado por el director, pero queremos buscar la parte del voleibol femenil, tenemos que buscar la parte del triatlón. O sea, realmente en los deportes donde México es competitivo, porque también esa es una realidad. El hecho de que nosotros, aparte de los hábitos y la detección y que termine en un alto rendimiento, nosotros tenemos, y los países... potencias en el mundo, lo hacen. China y Estados Unidos son potencias en 15 deportes, no en 40 deportes. O sea, es decir, México tenemos que enfocarnos en el alto rendimiento, pues, desde mi punto de vista, a 10 disciplinas y de esas 10 disciplinas explotarlas dentro del país en las diferentes regiones y de esas 10 disciplinas tendrás las medallas y tendrás el poderlas hacer. No quiere decir que no vas a dejar de apoyar otros deportes que aunque no eres potencia, pero sí a nivel nacional lo tienes que hacer como fomento al deporte. No vamos a ser potencia a lo mejor en el básquetbol, de aspirar a una medalla, pero sí crear que cada día haya más jóvenes en la NBA, que cada día haya más jóvenes, que sobre todo las universidades los recluten, los bequen para su formación académica, porque la verdad es que nosotros, y a la llegada de Alfredo Castillo, la idea es que el deportista sea integral, porque lo que le ha faltado al deportista es que o deja de estudiar y luego no entiende que cuando acaba su carrera deportista, yo en mi caso, por ejemplo, fui futbolista profesional, o tuve la fortuna de serlo, pero te tienes que preparar porque la carrera terminas muy joven y luego ¿qué haces? ¿No? O sea, ¿y qué tienes que hacer? Hoy, de esos, yo te puedo decir que esos 250 deportistas que tenemos de alto rendimiento, el 90% estudian o ya acabaron una carrera, de los que se han retirado o se van a los medios de comunicación como analistas o hacen su empresa o algún director del deporte del estado los contrata como entrenadores para que fomenten y les enseñen toda esa vivencia que ellos tuvieron, se les enseñen hoy a las nuevas generaciones y a los nuevos niños. Entonces creo que vamos en ese buen camino y las academias, esa es la finalidad y ese es el proyecto de crearlas. Y también la verdad es que la idea es que no quede como un programa que cuando llegue el sexenio nuevo que vamos a terminar dentro de un año, llegue un director de la CONADE nuevo y diga, no, las academias no sirven, es otro. Aquí involucramos a la iniciativa privada como lo hizo España. Hoy tenemos más de 15 patrocinadores en este programa de las academias, donde le han metido dinero para que podamos hacer esto en todo el país. Y la idea es que se cree un fideicomiso con estas empresas y que la CONADE tenga una silla en ese fideicomiso que vote. Que haga su presentación desde el alto rendimiento, pero que esa iniciativa privada sea la que sepa dónde va a estar el dinero, cómo se va a preparar un atleta en un ciclo olímpico, centroamericano, panamericano, en qué se va a gastar. Y también hay que decirlo, si el atleta baja su rendimiento, se tendrá que salir de ese fideicomiso y habrá otros nuevos que vendrán empujando bien y que tengan buenos resultados y que también necesitan apoyo para poder llegar a sus metas, ¿no? ¿Y cuáles son los requisitos para pertenecer a una academia? En este minuto que nos queda. Bueno, no, la verdad es que nosotros hacemos vía las redes sociales
sociales y vía el Instituto del Deporte hacemos una presentación, formulamos abierta la convocatoria para que cualquier niño llegue. En el caso del básquetbol, por ejemplo, pues vimos alrededor de 3,000 niños en todo el país. En el béisbol vimos alrededor de 50,000 niños en todo el país. De ahí reclutamos a 30 del béisbol. Entonces, la convocatoria es abierta, la hacemos en los estados. Un mes antes de todo esto empezamos a trabajar y está abierta a cualquiera, obviamente dentro de las edades de 15 a 16 años, ¿no? Entonces estamos hablando de las futuras estrellas de la NBA, las futuras estrellas de la MLB y los futuros medallistas también. Así es. Y con una preparación académica de calidad. Y integral, porque también él tiene que comer bien. Y nosotros lo vemos cuando tenemos a nuestros jóvenes entrenando y concentrados, porque ahí viven, sus resultados son menores, sus distracciones son mínimas. Claro. Y también saben que si no dan el ancho también se salen de esa academia y se regresan a su casa. Y obviamente la idea de la CONADE, yo no estoy buscando que la NBA venga y me hable y me pida $2 millones por un niño o las grandes ligas, sino simplemente mi trabajo, y ese es el trabajo del Ministerio del Deporte de un país, es hacer que los niños tengan las mejores herramientas para que si el día de mañana llega una universidad de Estados Unidos o llega un equipo de Europa o llega un equipo de grandes ligas, el joven se los dejemos preparado, tanto académicamente, con idioma, con alimentación, con nutrición y aparte con la mentalidad de querer ser un gran deportista, ¿no? Bueno, hombre, pues ojalá todos estos proyectos que se han echado a andar cuajen, profesor, en una mejor generación de mexicanos, más sanos, más rápidos, más fuertes, más altos. Más altos. Así era Lo que es una realidad es máxima. que esto no es de la noche a la mañana. Lo del tema de la obesidad y el sobrepeso es generacional. O sea, nosotros no vamos a ver los resultados en un año, en dos, sino es una generación de 10, 20 años. El deporte es lo mismo. Creo que el deporte mexicano de alto rendimiento, ahí está desde los resultados de Londres, ahora los resultados el año pasado de Río. Tokio, vamos a ir creciendo, pero siempre y cuando haya una continuidad en los proyectos y sobre todo en la parte de la detección del talento y sobre todo, que también se me olvidó comentarlo, nosotros también en las academias damos también la capacitación, certificación, y hay una academia de entrenadores, es decir, aparte de los basquetbolistas también sacamos los mejores entrenadores del país, en el béisbol igual. ¿Por qué? Porque obviamente el entrenador es una parte fundamental de la preparación de un atleta, simplemente de un niño que haga deporte o que haga ejercicio o que integre una selección de su colegio. Siempre su entrenador es una gran guía y sobre todo una gran herramienta para que los niños sobre todo crezcan en un ambiente mucho mejor, pero sobre todo sean, lo vuelvo a repetir y perdón que sea insistente, sean integrales, ¿no? O sea, como cualquiera de nosotros. O sea, que estén bien preparados, que estén bien estudiados, que sepan lo que quieren en la vida, pero que sobre todo sean hombres y mujeres de bien, ¿no? Profesor, muchas gracias por haber venido a platicar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Cualquier vez que nos quieran invitar para conocer y para saber todo lo que nosotros estamos haciendo en la Comisión Nacional del Deporte, con mucho gusto estaremos aquí. Ojalá podamos venir antes de que acabe el sexenio para dar los resultados que nosotros hemos tenido hasta ahorita. ¿Cómo vamos? Obviamente el próximo año tenemos centroamericanos en Barranquilla, tenemos los Juegos Olímpicos de la Juventud en Mar del Plata, donde tenemos grandes esperanzas de tener mejores resultados que en la edición anterior, y simplemente decirles y dejarles cómo dejamos la CONADE este sexenio y que para los que vengan lo hagan mucho mejor que nosotros, porque eso será en beneficio del deporte. Gracias, profesor. Muchas Gracias, gracias. Manuel. Gracias, por Eduardo. acompañarnos. Gracias, Enrique, Judith, Gracias, Manuel. Gracias, Lalo, Enrique. Ya nos vamos. Bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión de Educación al Día. Lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana en una nueva aventura por el mundo del conocimiento. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Secretaría de Educación Pública.